El Salmo 22 es una poderosa oración de confianza. En esta segunda parte, profundizaremos en los versos 16 al 31, donde David nos guía en un viaje desde la aflicción extrema hasta la confianza y la celebración de la fidelidad divina. Veremos cómo el dolor se transforma en alabanza y cómo el clamor del corazón humano encuentra fuerza y respuesta en el Señor. Prepárense para una profunda reflexión que conmueve el alma, renueva la fe y revela que, incluso en la mayor adversidad, la presencia divina nunca nos abandona. Si alguna vez has sentido que las dificultades te abruman, que la injusticia o la persecución te acechan, este extracto del Salmo 22 es para ti. Aquí, David nos muestra que es posible clamar con honestidad y vulnerabilidad, sin perder la fe. Al seguir sus versículos, seremos invitados a reconocer nuestro propio dolor, pero también a vislumbrar la presencia constante del Todopoderoso en cada situación. Este salmo es una invitación a mirar más allá del sufrimiento inmediato y comprender que Dios es el Redentor que transforma las lágrimas en esperanza y las luchas en victoria. A lo largo de esta segunda parte, se te invitará a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Cómo has presentado tu dolor, tus llantos y tus súplicas ante el Señor? ¿Le hemos permitido guiarnos a través del valle de la aflicción hacia la luz de la liberación? Quédate hasta el final, porque además de un análisis profundo versículo a versículo, rezaremos juntos una oración inspirada en este salmo, una oración que fortalece tu fe, renueva tu esperanza y nos recuerda que aún en las batallas más intensas, Dios es nuestro refugio, nuestro protector y es que transforma la desesperación en victoria. ¿Estás listo para experimentar cómo cada palabra de David aún te habla directamente al corazón hoy? Verso 16. Porque me han rodeado como león que desgarra y despedaza, mis brazos y mis piernas están expuestos. El salmista nos muestra aquí la intensidad de la amenaza que lo rodea. Se siente vulnerable, expuesto, como si cada parte de su cuerpo estuviera a merced de sus enemigos, y esta imagen saca a la luz el miedo y la fragilidad humana. Sin embargo, incluso ante tal opresión, aprendemos que llevar nuestros temores a Dios es el primer paso para encontrar fuerza y protección. Reconocer nuestra propia vulnerabilidad es un acto de valentía que nos acerca al Señor y fortalece nuestra fe. Sentirse rodeado y amenazado despierta una profunda comprensión de que nuestra verdadera seguridad no proviene de las circunstancias, sino de la confianza en el Creador. David nos enseña que no hay vergüenza en admitir nuestra fragilidad ante Dios. Al contrario, es en esta entrega donde encontramos refugio y valentía para afrontar situaciones aparentemente insuperables. La presencia de Dios transforma nuestra impotencia en confianza y esperanza viva. Este versículo nos recuerda que incluso cuando nos sentimos completamente vulnerables, el Señor es nuestra fuerza y protección. Él ve cada detalle, conoce cada ataque y nos sostiene incluso cuando sentimos que no hay salida. Poner nuestra vida en las manos del Señor transforma el miedo en fe y la desesperanza en fortaleza, recordándonos que la verdadera seguridad reside en su presencia, no en la ausencia de peligro. Para reflexionar, ¿cómo he reaccionado cuando me siento rodeado y expuesto ante las dificultades? ¿He llevado mis vulnerabilidades y miedos a Dios, o he intentado afrontarlo solo? ¿Estoy dispuesto a confiar en que el Señor me fortalece incluso cuando todo a mi alrededor parece amenazante? Verso 17. Puedo contar todos mis huesos, mis enemigos me miran con desprecio. David revela su completa vulnerabilidad y fragilidad ante quienes le desean daño. Se siente desprotegido, como si cada parte de su cuerpo estuviera a merced de la violencia ajena. Esta imagen nos muestra que, incluso en medio de las adversidades más crueles, la sinceridad de corazón y la entrega a Dios son caminos para encontrar fortaleza. Reconocer la propia vulnerabilidad no disminuye la fe, al contrario, fortalece la confianza en el Señor, quien nos ve y nos sostiene en todo momento. El Salmo nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos las miradas hostiles y las críticas en nuestra vida diaria. Es fácil desanimarse cuando sentimos que todos a nuestro alrededor nos observan con juicio o malicia, pero David nos enseña que la protección divina trasciende la percepción humana. Cuando entregamos nuestras debilidades al Señor, Él actúa como un refugio seguro, protegiéndonos del daño y transformando el miedo en una valentía profunda y firme.
Este versículo también nos recuerda que la vigilancia y la fidelidad de Dios son mayores que cualquier oposición. Incluso cuando sentimos que todos nos miran con malas intenciones, la presencia del Señor nos rodea, nos fortalece y nos da esperanza. Él es quien nos protege, incluso en las situaciones más dolorosas, recordándonos que ningún mal tiene poder sobre quienes confían en Él. Para reflexionar, ¿cómo he reaccionado ante el mal y el juicio ajeno? ¿He buscado refugio en Dios o confío solo en mi propia fuerza? ¿Estoy dispuesto a entregar mis vulnerabilidades y mi dolor al Señor, permitiéndole transformar el miedo en fe? Verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Este versículo es una impactante profecía mesiánica, cumplida literalmente en la crucifixión de Cristo. Juan capítulo 19, versículos 23 al 24. El detalle de la repartición de las vestiduras y el sorteo de la túnica revela el cuidado de Dios al demostrar que nada era casual. Cada detalle del sufrimiento del Mesías ya estaba escrito y previsto. David, inspirado por el Espíritu, describe una escena de extrema humillación, donde la dignidad parece ser despojada junto con las vestiduras. Aquí se nos lleva a reflexionar sobre la profundidad de la entrega del Señor, haciéndose vulnerable hasta el punto de permitir que los hombres le arrebataran todo, incluso su ropa. Es un llamado a recordar que nuestra salvación fue costosa y se pagó a costa de la exposición, la vergüenza y el dolor del Hijo de Dios. Al pensar en nuestras propias experiencias de humillación, este versículo nos recuerda que Cristo pasó por algo mucho mayor para que hoy pudiéramos tener vida y dignidad restauradas. La división de las vestiduras también simboliza cómo el mundo intenta apropiarse de lo que pertenece al Señor, intentando reducir lo sagrado a algo común. Pero la justicia de Dios garantiza que, incluso en medio de la injusticia humana, su plan perfecto se cumpla. Nada de lo que ocurrió en la cruz fue una pérdida, todo fue el cumplimiento de una promesa y un instrumento de redención. Para reflexionar, ¿qué me revela este versículo sobre el cuidado de Dios en cada detalle de la historia redentora? ¿Cómo he honrado el sacrificio de Cristo, quien soportó la humillación por mí? ¿Cómo puedo aprender a confiar en el plan del Señor incluso cuando todo parece injusto o humillante? Verso 19. Pero tú, Señor, no te alejes de mí, mi fuerza, apresúrate a socorrerme. En este grito, David muestra que, incluso en medio del sufrimiento más intenso, su esperanza permanece centrada en el Señor. No pide primero venganza ni alivio inmediato, sino la presencia de Dios. El mayor dolor de David no es solo lo que hacen sus enemigos, sino la sensación de distanciamiento del Señor. Cuando dice, «Soy fuerte», reconoce que sin el Señor no tiene fuerzas para resistir. Es una oración que revela vulnerabilidad, pero también profunda confianza. Aquí aprendemos que la respuesta a los días de dolor no es huir de Dios, sino correr hacia Él. El salmista sabe que su única fuente de ayuda es el Señor, de ahí su súplica, «Apresúrate». Es un grito de urgencia, de alguien que no ve salida humana y sabe que necesita la intervención divina. Esta es la esencia de la verdadera oración, un grito que nace de un corazón quebrantado y que reconoce que la ayuda de Dios es vital e irreemplazable. Este versículo nos desafía a hacer lo mismo. Cuando el dolor es intenso, no permitamos que nos aleje de Dios, sino que lo usemos como puente para buscar su presencia aún más profundamente. El Señor no rechaza a quienes claman con sinceridad, al contrario, se acerca a quienes invocan su nombre con fe. Cuando aprendemos a depender de esta manera, encontramos fuerza donde antes solo había debilidad y esperanza donde solo veíamos desesperación. Para reflexionar, ¿he buscado la presencia del Señor como mi mayor necesidad en momentos de dolor? ¿Qué significa para mí llamar a Dios mi fuerza? ¿Cómo puedo transformar mis momentos de angustia en oraciones que me acerquen al Padre? Verso 20. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. David utiliza aquí poderosas imágenes de la naturaleza para transmitir la magnitud del peligro que enfrenta. El león y el búfalo representan fuerzas abrumadoras y enemigos implacables, pero él desconfía de sus propias estrategias. El salmista se vuelve al Señor, reconociendo que solo la intervención divina puede protegerlo de fuerzas superiores a él.
Es una expresión de total dependencia y confianza, un recordatorio de que nuestra fuerza humana tiene límites, pero la de Dios es infinita. Este versículo nos enseña que incluso cuando nos sentimos rodeados de amenazas y circunstancias incontrolables, podemos clamar a Dios con fe. Reconocer nuestra fragilidad es el primer paso para experimentar el poder de Dios. David nos muestra que la oración es el canal por el cual llegan la protección y la liberación, y que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de sabiduría espiritual. Al meditar en este versículo, aprendemos a traer nuestros miedos y amenazas a la presencia de Dios. No importa cuán feroz sea el león en nuestras vidas, ya sea un problema, una relación difícil o un temor profundo, el Señor puede librarnos. Confiar en Él nos da la valentía para afrontar situaciones que parecerían imposibles de superar solos, recordándonos que Él es nuestro protector constante. Para reflexionar, ¿a qué leones o búfalos me enfrento hoy que solo Dios puede librar? ¿He llevado mis amenazas y temores directamente al Señor, o intento enfrentarlo solo? ¿Cómo puedo fortalecer mi fe confiando completamente en la protección de Dios? Verso 21. Te alabaré en la gran congregación. Cumpliré mis votos delante de los que te temen. David expresa aquí un compromiso público de gratitud y honra a Dios. Reconoce que la respuesta de Dios a sus aflicciones merece ser proclamada ante todos, no solo en privado. El salmista nos muestra que la verdadera fe se manifiesta en acciones, palabras y actitudes que reflejan reconocimiento y alabanza. Es una invitación a transformar la experiencia de liberación en testimonio e inspiración para otros que también temen al Señor. Este versículo nos enseña la importancia de la gratitud pública y la fidelidad al cumplir nuestras promesas a Dios. Alabar al Señor ante los demás fortalece nuestra fe y anima a la comunidad que nos rodea. David nos recuerda que la verdadera gratitud no se limita a momentos de silencio o de oración privada, sino que se expande en actos visibles de reconocimiento del cuidado y la intervención divina en nuestras vidas. Al reflexionar sobre este versículo, nos damos cuenta de que la devoción a Dios debe ser integral, corazón, palabras y acciones. Él nos invita a vivir de tal manera que nuestras vidas sean un testimonio continuo de su fidelidad. Cumplir nuestros votos no es solo una obligación, sino un acto de fe, que demuestra que confiamos en la justicia y la bondad del Señor en todas las circunstancias, incluso en las más difíciles. Para reflexionar, ¿he expresado mi gratitud a Dios solo en silencio o también públicamente, con mis acciones y palabras? ¿Qué promesas le hice a Dios aún deben cumplirse con fidelidad y devoción? ¿Cómo puede mi gratitud y alabanza inspirar a otros a confiar en la divina providencia? Verso 22. Comerán los mansos y quedarán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. David revela aquí una promesa de satisfacción y alegría para quienes mantienen un corazón humilde y buscan a Dios con sinceridad. La palabra manso no significa debilidad, sino entrega y confianza plena en el Señor, reconociendo que toda fuerza, protección y provisión provienen de Él. Esta mansa devoción se ve recompensada con plenitud de vida, y el gozo espiritual se convierte en un testimonio que inspira a otros a seguir el mismo camino. El salmista nos invita a reflexionar sobre la relación entre la humildad y la bendición divina. Quienes buscan al Señor con un corazón puro no solo reciben el sustento espiritual necesario, sino que también experimentan una profunda alegría que trasciende las circunstancias externas. Es una invitación a confiar en la providencia de Dios, sabiendo que Él satisface los deseos de quienes lo buscan de todo corazón. Este versículo nos recuerda que la verdadera vida abundante no se encuentra en la autosuficiencia ni en los recursos materiales, sino en la búsqueda constante de la presencia de Dios. Es un llamado a cultivar la mansedumbre y la dependencia del Señor, permitiendo que nuestros corazones se llenen de alegría y gratitud duradera. Que cada acción nuestra refleje esta confianza y alegría que solo Dios puede brindar. Para reflexionar, ¿he buscado a Dios con sinceridad o solo superficialmente, esperando beneficios inmediatos? ¿Refleja mi vida la humildad que atrae la bendición y la satisfacción espiritual prometidas por el Señor? ¿Cómo puedo vivir de tal manera que mi alegría y confianza en Dios inspiren a otros a buscarlo también? Verso 23.
Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones le adorarán delante de ti. David expresa aquí una visión de la universalidad de la adoración a Dios. Nos recuerda que incluso quienes viven lejos o en culturas diferentes serán guiados a reconocer la soberanía del Señor y a volverse a Él. Es una perspectiva que revela el poder transformador de la presencia de Dios, capaz de conmover corazones y guiar a toda la humanidad a la adoración y la reverencia. Este versículo nos reta a reflexionar sobre el impacto de nuestra fe y devoción en el mundo que nos rodea. Cada acto de confianza y entrega a Dios puede ser una luz que guíe a otros hacia su gloria. La promesa de que todas las familias de las naciones se inclinarán ante el Señor nos muestra que la fidelidad divina trasciende las barreras geográficas y culturales, llegando hasta los confines de la tierra. También se nos invita a reconocer que la adoración no es solo una práctica individual, sino parte de un plan divino mayor. Cuando nos volvemos a Dios, fortalecemos la comunidad de fe y nos convertimos en instrumentos de su gloria, participando la expansión del reino y la transformación de las vidas que nos rodean. Que nuestra devoción refleje esta grandeza y llene a otros de esperanza y luz. Para reflexionar, ¿es mi adoración a Dios meramente personal o busco reflejar su gloria en la vida de quienes me rodean? ¿Cómo puedo ser un instrumento para que otros conozcan y se vuelvan al Señor mediante mis acciones? Soy consciente de que la fidelidad de Dios llega a todos los confines de la tierra e invita a cada corazón a adorarle. Verso 24. Porque Jehová es el reino, y él gobierna las naciones. En este versículo, David reafirma la soberanía absoluta del Señor sobre toda la creación. Nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, el mundo está bajo su dominio y ninguna autoridad humana puede prevalecer contra la voluntad divina. Es una declaración de fe que fortalece nuestro espíritu, asegurándonos que, incluso en medio de las dificultades, el control está en manos del Creador. La conciencia de que el Señor es soberano sobre las naciones nos invita a confiar plenamente en su justicia y su plan perfecto. No estamos abandonados a nuestra suerte, sino protegidos por aquel quien gobierna con infinita sabiduría. Esta verdad nos anima a abandonar nuestras ansiedades, miedos e incertidumbres, sabiendo que Él dirige cada detalle del mundo según su voluntad. Además, este versículo nos inspira a vivir con reverencia y compromiso. Reconocer la supremacía del Señor nos lleva a actuar con integridad y justicia, reflejando su gloria en nuestras decisiones y relaciones. Cuando nos alineamos con su dominio, encontramos paz y seguridad incluso en medio de las tormentas, confiados en que Él guía el mundo y nuestras vidas para bien. Para reflexionar, ¿confío verdaderamente en que el Señor gobierna todas las situaciones, incluso cuando no las entiendo? ¿Cómo puedo vivir una vida que refleje la soberanía y la justicia del Señor en mis acciones diarias? ¿Soy consciente de que mi entrega a la autoridad de Dios me brinda paz y seguridad? Verso 25. Todos los que confían en el Señor se alegrarán y glorificarán su santo nombre. Los que le buscan nunca serán defraudados. Aquí, David revela la recompensa de confiar plenamente en el Señor. Regocijarse significa experimentar un gozo profundo, nacido de la certeza de que el Creador cuida, protege y guía a quienes esperan en Él. Es un gozo que no depende de circunstancias externas, sino de la presencia constante del Señor en nuestras vidas, sosteniéndonos y fortaleciéndonos en todo momento. Glorificar el santo nombre del Señor es reconocer y celebrar su fidelidad, bondad y misericordia. Cada victoria, cada liberación y cada bendición recibida debe llevarnos a alabar a aquel que es digno de todo honor. El gozo de quienes confían en Dios se expresa en acción de gracias y gratitud, haciendo que la fe se viva y se manifieste en nuestras acciones. Además, este versículo nos asegura que quienes buscan al Señor no serán decepcionados. La esperanza de encontrar seguridad, guía y consuelo en Él nunca se verá frustrada. Esta promesa nos anima a perseverar en la búsqueda de su presencia, incluso en momentos de dolor y prueba, confiando en que Él es fiel para cumplir cada palabra. Para reflexionar, ¿he buscado al Señor con todo mi corazón, confiando en que nunca me decepciona? ¿Reflejan mi alegría y mi alabanza mi confianza en Dios, incluso en tiempos difíciles?
¿Cómo puedo vivir de una manera que glorifique el santo nombre del Señor en mis acciones y decisiones diarias? Verso 26. Vivirá mi alma para él, y mi alma vivirá para él. Sus descendientes le servirán, y proclamarán la justicia del Señor a la generación venidera. David nos invita aquí a una entrega total, mostrando que una vida que confía en el Señor se convierte en una vida dedicada a Él. Vivir para Dios significa alinear cada pensamiento, acción y decisión con su voluntad, reconociendo que nuestra verdadera razón de ser es obedecer y honrar a aquel que nos creó. Es un compromiso de fe que transforma nuestra vida diaria en una expresión de sincera devoción. La referencia a los descendientes nos recuerda la importancia de transmitir esta fidelidad a las generaciones futuras. Enseñar e inspirar a los hijos, la familia y la comunidad a servir al Señor garantiza que la experiencia de confianza y salvación se comparta y perpetúe. El testimonio de una vida dedicada a Dios es una herencia eterna que impacta mucho más allá del presente. Además, proclamar la justicia del Señor es reconocer públicamente sus obras y su fidelidad. Al dar testimonio de sus acciones, nosotros inspiramos a otros, les pide que confíen en Él y busquen refugio en su protección. Esta declaración de justicia no solo es histórica, sino viva, y fortalece la fe de todos los que escuchan y observan la acción de Dios en nuestras vidas. Para reflexionar, ¿refleja mi vida un compromiso diario de vivir para el Señor? ¿Cómo he comunicado mi fe y confianza en Dios a quienes me rodean? ¿Proclamo continua y verazmente la justicia del Señor con mis acciones y palabras? Verso 27. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de las naciones le adorarán en su presencia. David nos muestra aquí la universalidad del reino y la soberanía de Dios. No importa dónde estemos ni qué fronteras nos separen, toda la creación está bajo su mirada y cuidado. Reconocer esto nos invita a una profunda humildad, sabiendo que nuestras vidas forman parte de un plan mayor, donde el Señor es el centro y la razón de toda adoración. El versículo nos recuerda que recordar a Dios despierta el deseo de la humanidad de volver a Él. Incluso quienes se han extraviado o se han extraviado en caminos malvados pueden recurrir al Señor, guiados por su misericordia y justicia. Esto nos inspira a interceder por los demás, confiando en que Dios puede restaurar corazones y traer familias enteras de regreso a su presencia. Adorar ante la presencia del Señor es un acto de sumisión y reconocimiento. No se trata solo de palabras, sino de una actitud sincera que reconoce la grandeza, la fidelidad y el poder de Dios. Cada acto de adoración fortalece nuestra fe, renueva nuestra esperanza y nos conecta con la verdadera fuente de vida y bendiciones. Para reflexionar, ¿refleja mi adoración el reconocimiento de la soberanía y el poder de Dios en mi vida? ¿He recordado al Señor en cada aspecto de mi vida, incluso las pequeñas decisiones del día? ¿Estoy orando e intercediendo para que otros se vuelvan y adoren a Dios con sinceridad de corazón? Verso 28. Porque del Señor es el reino, y Él gobierna las naciones. Este versículo nos recuerda la autoridad absoluta de Dios. Ningún poder humano puede suplantar su reino. Toda nación, toda autoridad y todo gobierno están bajo su dominio. Esta certeza nos brinda seguridad y paz, pues incluso en tiempos de inestabilidad o injusticia, sabemos que el Señor mantiene el control y el orden sobre todo lo que existe. Reconocer que el reino pertenece al Señor es también una invitación a la confianza. No debemos temer planes malignos ni situaciones que escapan a nuestro control, pues la soberanía divina garantiza que cada detalle de la historia humana está en sus manos. Esto nos enseña a renunciar a nuestras preocupaciones y vivir con fe, sabiendo que Él gobierna con justicia y sabiduría. Además, el dominio de Dios sobre las naciones nos desafía a actuar con obediencia y adoración genuina. No estamos llamados a controlar, sino a confiar, reverenciar y vivir conforme a los principios del reino. Toda acción alineada con su voluntad se convierte en parte de la manifestación de su reino aquí en la tierra, reflejando su gloria en nuestras vidas. Para reflexionar, ¿confío en la soberanía de Dios incluso cuando las circunstancias parecen caóticas? ¿Reconozco la autoridad del Señor sobre todos los aspectos de mi vida y sobre las naciones que me rodean?
¿Cómo puedo vivir diariamente de una manera que refleje el reino de Dios en mis acciones y decisiones? Verso 29. Todos los que yacen en el sepulcro cantarán alabanzas al Señor. Incluso los que descienden a la tierra no podrán dejar de adorarlo. Este versículo nos invita a reflexionar sobre la eternidad de la alabanza de Dios. Incluso quienes han fallecido, en espíritu o en memoria, participarán en la exaltación del Señor. Adorarlo trasciende la existencia terrenal, mostrando que su poder, bondad y fidelidad resuenan para siempre, y que toda la creación, incluso aquella que parece silenciosa o olvidada, se inclina ante su majestad. Comprender que todos, incluso los que han fallecido, lo alabarán fortalece nuestra fe y nos da esperanza en medio del dolor y la pérdida. Nada ni nadie está fuera del alcance del Señor, y su gloria será reconocida eternamente. Esto nos reta a vivir de una manera que una nuestra vida terrenal con esta celebración continua, entregándole cada momento y atesorando su presencia en todo. Además, este versículo nos enseña sobre la fidelidad de Dios. La alabanza que se extiende más allá de la muerte nos recuerda que Él cumple sus promesas y que su reino es eterno. Al comprender esto, estamos llamados a adorar no solo con palabras, sino con actitudes, acciones y decisiones, reflejando su carácter y bondad a quienes nos rodean. Para reflexionar, ¿he vivido de tal manera que mi adoración a Dios sea continua, incluso ante las dificultades y los desafíos? ¿Reconozco la eternidad del reino de Dios y su fidelidad incluso después de la muerte? ¿Cómo puedo integrar la alabanza y la adoración en mis acciones diarias, reflejando la gloria del Señor en mi vida? Verso 30. La posteridad servirá al Señor. Las generaciones futuras contarán entre los que le adoran. Este versículo nos recuerda la importancia de la fe transmitida de generación en generación. Dios no solo se relaciona con nosotros individualmente, sino que desea que sus obras, su amor y sus promesas sean recordadas y celebradas por quienes nos suceden. Estamos llamados a vivir de tal manera que nuestras vidas inspiren a otros a conocerlo y confiar en Él, dejando un legado espiritual que trasciende el tiempo y fortalezca la fe de las generaciones futuras. Al comprender que el Señor desea que su nombre sea honrado por los que aún no han nacido, comprendemos nuestra responsabilidad de cultivar una vida de integridad, oración y adoración. Cada acción, cada decisión guiada por Dios, se convierte en una semilla espiritual que florecerá en muchos corazones en el futuro. Es una invitación a vivir con propósito, sabiendo que nuestras acciones resuenan más allá del presente. Además, este versículo nos desafía a enseñar y compartir nuestra fe con amor y sabiduría. Debemos ser ejemplos de devoción y confianza, demostrando que servir al Señor es la fuente de la verdadera alegría y seguridad. Es un llamado a invertir en lo eterno, cultivando una relación con Dios que inspire a quienes nos rodean. También la siguiente. Para reflexionar, ¿cómo estoy influyendo en las futuras generaciones de mi familia, comunidad o círculo de amigos para que conozcan y sirvan al Señor? ¿Estoy viviendo una fe que inspira a otros a confiar en Dios? ¿Cómo puedo dejar un legado espiritual que perdure más allá de mi tiempo? Verso 31. Porque de Jehová es el reino, y él gobierna sobre las naciones. Este versículo nos recuerda que, por encima de toda circunstancia, el Señor es soberano sobre toda la creación. Nada escapa a su control, y todas las naciones, pueblos y líderes están bajo su autoridad. Esto nos da seguridad en medio de la incertidumbre, pues incluso ante crisis o injusticias, el poder del Señor permanece firme y su justicia prevalecerá. Reflexionar en el dominio de Dios nos lleva a confiar plenamente en Él, sabiendo que cada situación se ajusta a su propósito eterno. Él es el Rey que gobierna con sabiduría y justicia, asegurando el cumplimiento de su voluntad. Esta confianza nos fortalece, nos tranquiliza en medio del caos y nos inspira a vivir en armonía con su palabra, buscando reflejar su gloria en nuestras vidas. Finalmente, este versículo nos desafía a reconocer la soberanía del Señor en todos los ámbitos de la vida. Adorar y servir al Dios que gobierna sobre todas las naciones nos ayuda a priorizar lo eterno sobre lo efímero, a depender de Él en lugar de nuestras propias fuerzas y a proclamar su nombre con valentía y gratitud en toda circunstancia. Para reflexionar, confío verdaderamente en que el Señor gobierna todas las situaciones,
incluso cuando parecen estar fuera de mi control? ¿Cómo puedo alinear mis decisiones y acciones con la soberanía de Dios? ¿Estoy proclamando la grandeza de Dios y viviendo bajo su autoridad en mi vida diaria? Podemos concluir que, al reflexionar en los versos 16 a 31 del Salmo 22, se nos invita a contemplar la fidelidad de Dios incluso en los momentos más difíciles. David nos muestra que, incluso rodeado de enemigos, dolor y humillación, hay esperanza y redención al permanecer confiando en el Señor. Cada clamor y cada súplica revelan la profundidad de una fe firme, recordándonos que el Señor transforma el sufrimiento en victoria y las lágrimas en alegría. Podemos concluir que esta segunda parte del Salmo 22 nos desafía a reconocer que la presencia de Dios es constante y poderosa, incluso cuando todo parece perdido. Entreguemos nuestras luchas, temores y ansiedades al Señor, sabiendo que Él tiene el control y que su justicia y amor prevalecen. Él nos invita a confiar en que cada dificultad tiene un propósito y que cada victoria proviene de Él, fortaleciendo nuestra fe y esperanza. Ahora que entendemos el significado de cada versículo y el mensaje que Dios quiere darnos, los invito a orar el Salmo 22 durante 6 días más. Lean cada versículo como una conversación profunda con el Creador y permitan que Él fortalezca en ustedes el deseo de vivir una fe práctica, visible en sus acciones, en sus compromisos y en su amor por los demás, confiando en que Él es nuestro refugio y aquel que cumple sus promesas a quienes esperan en Él. Y para sellar este mensaje en nuestros corazones, los invitamos a orar y a tener presente esta oración especial inspirada en el Salmo 22, versículos 16 a 31. Recuérdenla siempre que quieran recordar que la presencia de Dios es real en la vida de quienes confían en su nombre, que no flaquean ni siquiera ante las dificultades y que hacen de la confianza en el Señor la base de toda victoria. Oración inspirada en el Salmo 22 parte 2, versos 16 a 31. Dios Todopoderoso, en tu infinita misericordia, nos acercamos a ti en este momento, recordando que eres nuestro refugio y fortaleza incluso en los valles de dolor y persecución. Así como David confió en tu presencia rodeado de enemigos y aflicciones, que aprendamos a clamar a ti con valentía y sinceridad, entregándote cada miedo, cada angustia y cada dificultad que nos aflige. Que tu Espíritu renueve y fortalezca nuestra fe, incluso cuando no entendamos lo que sucede a nuestro alrededor. Padre, enséñanos a reconocer que toda victoria, toda liberación y toda protección provienen de ti. Ayúdanos a poner en tus manos las batallas que no podemos ganar solos, confiando en que tu justicia se manifestará a su debido tiempo. Que nuestras lágrimas se conviertan en alegría, nuestros gritos de auxilio en alabanza, y nuestra dependencia de ti sea el fundamento de toda nuestra esperanza. Que experimentemos tu presencia real en cada momento de debilidad, y que tu fidelidad nos sostenga en medio de nuestras luchas. Señor, fortalece nuestro corazón para que podamos proclamar tu gloria entre las naciones, así como David proclamó que todos los que esperan en ti son bendecidos. Que nuestras palabras y acciones reflejen tu bondad, y que el recuerdo de tus maravillosas obras nos inspire a vivir con confianza y gratitud. Incluso ante la adversidad, que mantengamos la mirada fija en ti, sabiendo que nos tienes tú levantas y nosotros te conduce a la victoria. Querido Padre, que la seguridad de tu amor y protección nos acompañe cada día, recordándonos que ningún enemigo, obstáculo ni tribulación puede prevalecer contra quienes confían en ti. Que esta oración nos guíe a permanecer firmes, esperanzados y agradecidos, reconociendo que la vida, la salvación y toda bendición provienen de ti, nuestro Señor y Creador. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te conmovió, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que, incluso en medio de las dificultades, el dolor y los desafíos de la vida, Dios es quien fortalece, protege y concede la victoria a quienes confían en Él. Que juntos aprendamos a descansar en la providencia del Señor y a vivir con esperanza, incluso cuando los valles parezcan demasiado profundos, sabiendo que la victoria y la liberación vienen de Él. Suscríbete al canal para continuar siguiendo reflexiones profundas sobre los Salmos. Activa las notificaciones para recibir cada nuevo estudio y deja tu petición de oración en los comentarios,
para que podamos interceder por ti con fe y cariño. Que el Señor fortalezca tu corazón, ilumine tus pasos y te ayude a aplicar las enseñanzas del Salmo 22 a diario. Que vivas con confianza, reconozcas la presencia de Dios en cada liberación y celebres cada bendición que el Señor te concede. Hasta el próximo video. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y todos tus negocios.